la oración de Jesús, la oración del Señor. Y vamos esta mañana a trabajar en solo 3 versículos para que el tiempo así nos rinda, nos alcance. Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23. Cuando lo tengan, dígame amén, por favor. Y dice así la palabra del Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, tenemos tanta necesidad de ti. Nos acercamos a ti necesitados, como siempre necesitados de ti. Te pedimos, Padre, que esta palabra venga con poder sobre nosotros y sea aplicada en cada corazón y en cada vida, comenzando conmigo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Y la semana pasada terminábamos la sección de la oración del Juan 17, cuando Jesús oraba por sus 11 discípulos. Y esta oración, de verdad que estudiar Juan 17 trae a uno a Cristo, porque en esta oración Jesús, el Hijo, habla con el Padre y Él le abre el corazón al Padre y Él permite que los discípulos la escuchen y registren esta oración, porque Él quería que tú y yo supiéramos que la labor de Jesús al ascender a los cielos era la labor de interceder. El ministerio terrenal de Jesús estaba a punto de terminar. Jesús iba a la cruz a pagar una deuda nuestra, una deuda impagable. Gratuitamente, por gracia, Él nos salvó, nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Y en el mismo capítulo Él define qué es la vida eterna y Él dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la vida eterna es mucho más que una vida sin fin. Es una calidad de vida, es comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Vida eterna es mucho más que trillones de años viviendo en el cielo y contando nubes y brincando de una nube a otra. La vida eterna comienza aquí ahora. Desde que tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tú tienes vida eterna. Es una promesa presente. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y me siguen y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es una promesa inalterable, indestructible.
Es una promesa, hermanos. Que si los verdaderos cristianos, el Espíritu Santo nos abriera el entendimiento para entenderla, no hubiera que dar estudios bíblicos casi. Viviéramos metidos en la palabra, sumergidos en la presencia de Dios, disfrutando de la presencia de Dios. Pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios, qué bueno que tenemos maestros de la palabra, qué bueno que tenemos adoradores en el templo, qué bueno. Dios en su misericordia permite que nos reunamos en este día. En California leí de una iglesia que ya lleva $25,000 de multa porque han decidido abrir el templo. Varias iglesias multadas con miles de dólares. A nosotros no nos han multado por abrir el templo. Estamos aquí, nos podemos reunir con todo el cuidado posible. Porque el hecho de que seamos cristianos, el hecho de que tengamos vida eterna, no tiene nada que ver con el virus. Entendemos eso, ¿verdad? El virus es el virus. Yo he visto cristianos que le da gripe. ¿Usted no? ¿Usted ha visto cristianos con gripe? A mí me ha dado gripe y yo creo que soy cristiano. Le da dolor de cabeza, le da dolor de espalda, muchísimas cosas. Así que nos cuidamos, pero a la vez venimos a la casa de Dios, como es el mandato de Dios, nos congregamos, adoramos a Dios, compartimos con los hermanos, aunque de lejitos, pero compartimos. Así es que esta sección de Juan 17, Jesús comienza a orar por nosotros. Recuerde que para Dios no existe reloj, no hay tiempo. Él oraba, no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de esos 11. Recuerde que esos 11 y sus colaboradores fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Y según Romanos 10, la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. No solamente ruego por estos 11, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él está estableciendo un hecho, y es que muchos creerían. Amén. Muchos creerían. Ahora, ¿de qué habla esta unidad? Primera de Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Quiero establecer el primer punto. Estar en Cristo es estar unido a Cristo. Hay una unidad de todo creyente en Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Y Pablo habla de esta unidad del creyente con Cristo dentro del marco del yugo desigual. Él dice como que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No solo habla de matrimonio, habla de tener, hermanos, si tus mejores amigos son impíos, es muy posible que tú también lo seas. Eso es así. Si tú disfrutas sus chistes sucios, si tú disfrutas su compañía, si tú solo le hablas el corazón a gente de ese tipo, en esta mañana, revísate. Dentro de ese contexto, es que Pablo el apóstol dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Entiende usted? Que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú que has nacido de nuevo, que eres cristiano, eres un espíritu con Cristo. ¿O tú crees que estás de pie por tu fuerza? ¿Tú crees que estás de pie en el Evangelio? ¿O no? Es que yo vengo de una familia muy honorable allá en Medellín.
No, es que yo vengo de un apellido de gente muy seria allá en Honduras o en Puerto Rico, México. No. Tú estás en pie porque al convertirte a Cristo eres uno con Cristo. Es uno con Cristo. Colosenses, Pablo dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. Estamos escondidos. El Señor, el Padre, te regaló al Hijo y el Hijo te tiene escondido. Aleluya. Ahí no hay lugar para miedo, hermanos. No le tenga miedo ni al diablo, porque para el diablo tocarte, tiene que hablar con el que te escondió, que es Cristo. ¿Entiende usted eso? No hay lugar para miedo. Alguien dijo, si tienes miedo, cómprate un perro prieto. No hay lugar para miedo. Estamos escondidos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sabe? En el estudio bíblico del miércoles, yo hacía una pregunta. Porque Salomón probó tantas cosas que al final fue al templo y vio que había gente que ofendían a Dios yendo al templo. Entonces la pregunta que hacíamos el miércoles era, ¿cómo hacer que nuestra visita al templo no sea vana o no sea ofensiva para Dios? Y Salomón dice, detén tu pie. Cuando vayas a la casa de Dios, detén tu pie. Ahora yo te voy a decir algo. Si tú estás unido a Cristo, no hay que decirte eso prácticamente. Tú estás unido a Cristo. Tú no vienes a la casa de Dios a otra cosa que no sea a encontrarte con Cristo, el que dice Apocalipsis 2 que se pasea en medio de la iglesia. Tú no vienes a otra cosa. A ti no te importa el color de la camisa del hermano, o si la falda del hermano es más corta o más larga, o si se dejó crecer un poco el pelo o se lo pintó de rojo, azul o amarillo. A usted le importa que usted vino a verse con Cristo, con el cual está unido. Estoy unido con Cristo. Pablo pudo decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y por allá por Hechos dijo, de ahora en adelante nadie me cause molestias, pues yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. No me fastidien la vida, yo tengo en mi cuerpo las marcas de mi Señor. Nadie me moleste, yo sigo a la meta. Yo busco el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por eso él pudo decir al final de su carrera, allá en 2 de Timoteo, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Por lo cual me está reservada la corona, la cual el Señor dará, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Un verdadero creyente ama su venida. Un verdadero creyente está esperándolo a Él porque está unido a Él. Yo espero a Cristo porque tengo a Cristo. No, el impío no espera a Cristo. Oye, el impío se burla de eso. El impío cree que eso es un cuento de viejas. El impío disfruta las cosas del mundo. Por eso es que la Biblia dice y advierte, Santiago, el hermano del Señor, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Ahora, Pablo aquí aborda el tema de la unidad al Señor, unidad con el Señor, pero en Gálatas 3:28, entonces él dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Ahora Pablo habla de la unidad entre creyentes. No importa que usted tenga 60 años y que él tenga 20. No importa que Matthew tenga 6 y la hermana tenga 75. Somos uno en Cristo, somos uno en Cristo.
No importa si tú eres del Congo, África, o tú eres de Asia, o tú eres de Alemania. Somos uno en Cristo. Ahora, punto número 1, ¿cuál es el fundamento de la verdadera unidad? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí. Están hablando de ti y de mí. En el versículo 9 Jesús dice que no intercede por el mundo. En el versículo 15 él dice que no pedía para que salieran del mundo. Ahora en el versículo 20 él dice que no ora solamente por los 11, sino que ora por todos los creyentes que llegarían en el futuro. O sea, Jesús en esta oración oró por todos los que creyeron a partir de ese día y por todos los que todavía no están en la iglesia, pero que vienen de camino porque ya el Padre los escogió. Entendamos, desde hace 2000 años, según Hebreos 7:25, Jesús está viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes? Por nosotros, por los creyentes. Y en este versículo Jesús identifica a los creyentes verdaderos como los que han de creer en mí. Recuerde que la salvación es por gracia a través de la fe. Es por gracia, es gratuita. Gratuitamente por gracia a través de la fe. Jesús nos da su gracia y nos da la fe para recibir su gracia. Hebreos, el gran capítulo de Hebreos 11, el gran capítulo de la fe, dice que él es que la fe es la convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también Hebreos dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Él es de él es la autoría, de él es el copyright de la fe. Él es el creador de la fe. Él es que nos da la fe, pero dice que él es el consumador de la fe. Él nos da la fe para creer y deposita su gracia en nosotros. A él sea la gloria. Tú y yo somos solo recipientes de su gracia, recipientes de su fe. ¿Entiende usted eso? Ahora, cuando Jesús dice, los que han de creer en mí, esta frase, este versículo presenta una tensión. Porque dice, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer por la palabra. O sea, aquí hay un balance entre fe y obediencia. Han de creer, pero por la palabra. Un balance entre la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad nuestra de predicar la palabra. Porque van a creer, oh sí, pero por la palabra. Van a creer, pero por la palabra. En aquella parábola, Ezequiel ve un valle de huesos secos. Y el Señor le dice, profetízale a esos huesos y vivirán. El mundo es un gran valle de huesos secos. Necesitan la palabra de Dios. Necesita que le hablemos de Cristo. Aquí en este solo versículo está todo el balance del evangelio. Ellos van a creer, pero por la palabra. ¿Cuál es el fundamento entonces de la verdadera unidad? Que creerán en la palabra. No en experiencias. Esto no se trata de quién brincó más ni quién movió más el moño. No, ¿quién creyó en la palabra? ¿Tú creíste en el Cristo de la palabra o tú creíste
en un Cristo imaginario que te va a hacer rico. Tú creíste en un Cristo que te ha dado vida eterna, que ha inscrito tu nombre en el libro de la vida. Somos hermanos en Cristo. Amén. Así que eso nos lleva al segundo punto, la verdadera unidad. Versículo 21, la primera parte, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Hemos creído en Cristo a través de la palabra y la oración del Señor es para que todos sean uno. Ahora, ¿qué significa eso? Que vamos a cerrar todos los templos y vamos a hacer una gran mega iglesia en el condado y que todos nos reunamos juntos. Eso no es lo que dice la Biblia. Y eso no es el modelo del Nuevo Testamento. Ese no es el modelo de Hechos capítulo 2. La gente se convertían y levantaban iglesias locales. Pablo iba por todo Asia y Europa levantando iglesias locales y estableciendo ancianos, pastores. En la Biblia la palabra ancianos, pastores, presbíteros, supervisores es la misma palabra. Es la misma. No hay tal cosa como dejó apóstoles o dejó querubines ni patriarcas. Dejó ancianos, no tiene que ver con la edad. Ancianos, creyentes maduros, no neófitos, no nuevos creyentes, maduros en la fe. Ancianos, pastores, supervisores, presbíteros o presbúteros, como se dice en el griego. Ahora, para que todos sean uno, entonces, ¿qué es? Dice, a pesar de las diferencias denominacionales externas, todos los verdaderos cristianos están unidos. A pesar de diferencias denominacionales, a pesar de que hayan diferencias doctrinales secundarias. Diferencias doctrinales secundarias. Hay muchas diferencias entre muchas denominaciones. Ahora, el hecho es el siguiente: todo cristiano nacido de nuevo está unido a Cristo. Si aquella denominación cree esto, cree aquello, asuntos que no sean fundamentales, que no sean primarios, que no sean básicos, que no sean negociables. Amén, hermanos. Y no podemos profundizar en eso porque nos pasaríamos la mañana hablando de eso. Pero todo cristiano nacido de nuevo sabe que su salvación es en Cristo solamente. Que su salvación la recibió solo por fe. Que fue salvo solo por gracia. Que su única autoridad y su mayor autoridad es la palabra de Dios. Hermano, tu autoridad es la palabra. Mi autoridad es la palabra. Eso creemos los cristianos de diferentes denominaciones, lengua, linaje o nación. Estamos unidos, somos cristianos. Creemos en la autoridad absoluta de las Escrituras. No en un libro tal. No es en el libro del Mormón. No es en el libro de la señora, del señor Smith, aquel José Smith. No, es en la Biblia. Todo cristiano nacido de nuevo reconoce que la Biblia es su máxima autoridad, porque es la palabra de Dios y el Dios de la palabra es el autor de este libro. Amén. Estamos unidos, aunque un hermano se esté congregando debajo de un árbol en tal lugar extremadamente lejano de aquí. Estamos unidos, somos hermanos en Cristo.
Amén. Ahora, John MacArthur dice algo, dice: los creyentes, por el poder de Dios, unidos en la vida espiritual, también están unidos en su propósito. Comparten la misma misión, proclaman el mismo evangelio y manifiestan la misma santidad. Misión y propósito. Comparten el mismo evangelio. Así es que Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimo, sintiendo una misma cosa. Oiga, este solo versículo habla de unidad. Sintiendo lo mismo significa que todos los creyentes están controlados por el conocimiento de la palabra. Lo que nos une es Dios y su palabra. Si cada uno de nosotros comenzara a interpretar de manera privada la Biblia, entonces eso no es iglesia, hermano. Nosotros estamos unidos en la palabra. Yo me someto a la palabra, usted se somete a la palabra, el más joven se somete a la palabra, el más anciano se somete a la palabra. Si somos cristianos, entendemos que sentimos lo mismo. Pablo dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo. Luego dice: teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor. Amándose con el amor de Dios. Eso no significa que usted a todo el mundo lo ama igual. No. Usted tiene amigos, usted tiene gente más cercana unas que otras. Jesús lo tenía también. ¿Recuerdan? Él tenía un círculo de 3. Unánime significa de un alma, de una sola alma. Los creyentes muestran los frutos de Gálatas 5:22. Perdón. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Esos frutos son visibles en esos árboles que el Señor ha plantado. Son plantíos de Jehová que tienen frutos. Pero también los cristianos estamos unidos en aborrecer las obras de la carne que también menciona Gálatas, como por ejemplo enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y al final dice Pablo que sientan una misma cosa, que tengan un objetivo común: promover el reino de Dios. Esto no significa que todo el mundo tenga que ser demócrata o republicano. Eso no tiene nada que ver con eso. Los cristianos no estamos unidos en torno a un candidato ni en torno a un partido. ¿Entendemos eso? Esa no es la unidad de la que habla la Biblia. Usted ve las redes plagadas de propaganda política entre gente que se llama cristianos. Hermano, lo que sí debemos hacer es votar. Y pídale a Dios dirección de por quién votar. Pero nuestra unidad no puede estar en torno a un candidato ni un partido. En República Dominicana acaban de haber elecciones el mes pasado. Bueno, 2 meses va a ser o hace. Y usted sabe, los políticos usan todo lo que puedan usar con tal de ganar. Entonces ellos agarran las iglesias evangélicas y cuando están cerca las elecciones, esas son la gente más evangélica de todo. Todos los políticos son evangélicos en campaña. ¿Usted sabía eso? No, exacto. Ellos son, en campaña todos los políticos son cristianos, entre comillas, claro está. Porque ellos con tal de ganar venden a cualquiera. Su agenda no es la agenda del reino de Dios. Su agenda es política. La agenda de los políticos es de este mundo. La agenda de los políticos de este mundo. Y muchos cristianos van como ovejas al matadero creyendo en un candidato. Hermano, esa no es la unidad de la que habla Jesús. Incluso parece que contrataron a
a un falso profeta de Costa Rica y el tipo dijo que si ganaba fulano, que esto, que aquello, todos los embustes del mundo, se arman de todo con tal de ganar las elecciones. Y muchos cristianos, faltos de discernimiento, caen en este juego. Ahora, analícese usted por quién va a votar y vote. Estudie los candidatos y vote. Pero no pensando que ese hombre o esa mujer va a llevar una agenda cristiana cuando gane. Oiga, no crea ese cuento. Ellos van buscando su cuota de poder. Y después que ganan, oigan, jamás vuelven a pensar en usted. Como dice el cuento, si quieres conocer a Juancito, dale un carguito. Le das un cargo y se le olvida todo. Así que no caigamos en ese cuento. La unidad de los cristianos es en su palabra. Tampoco es en emociones. Porque un cristiano emocional vive en un carrusel. ¿Sabe lo que es un carrusel, verdad? O un, ¿cómo se llaman los sub y baja esto? Yo no sé decir esa palabra en inglés, nunca la he podido decir. Montañas rusas, gracias. Sí. Hermano, el cristiano emocional vive montado en una montaña rusa. Si la gente comenzó a gritar y a brincar, yo me voy contento. Porque usted no vino a encontrarse con Dios, usted vino a emocionarse un poquito para que se le vaya el estrés. Si usted vino a encontrarse con Dios, usted va a ver la presencia de Dios en la palabra predicada y en los himnos o cánticos que se canten. Usted vino a recibir palabra de Dios. Usted no quiere que vengan a hablarle palabra de hombre. Si usted quiere escuchar palabra de hombre, entonces usted va a seguir en el celular, metido en Facebook o en Instagram, qué sé yo. O usted va a prender la televisión y usted va a ver palabra de hombre. La unidad de la iglesia es en Dios y en su palabra. Cristianos místicos que a todos le buscan un significado. Hermano, la unidad de la iglesia, de la verdadera iglesia, de la que va al cielo, es en la palabra de Dios. Que es viva, que es eficaz y que permanece para siempre. Si usted quiere fundamentar su vida espiritual en algo que hoy es y mañana no es, bueno, esa es su decisión. Fundamentar su fe en el misticismo, en supersticiones, en la personalidad atrayente de un pastor, que muchas veces se convierten en payasos, con una careta que quieren mostrarle a la gente cuán súper espirituales son. Pero detrás de esa careta hay un pecador igual que cualquiera. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? No fundamente su fe en la personalidad de un hombre o una mujer, fundamente su fe en la palabra, para que no viva en una montaña rusa. Así es que eso nos lleva al tercer punto, el modelo de la verdadera unidad. Versículo 21b dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es el modelo de la verdadera unidad? Oh, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es el modelo. El Padre envía al Hijo y el Hijo se somete amorosamente al Padre. Y usted oye a Jesús durante todo su ministerio terrenal diciendo cosas como esta: yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que oigo hablar a mi Padre. Yo no hago las cosas por mi propia cuenta, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. El Hijo se somete al Padre, aún siendo iguales en dignidad y en divinidad. Ese es el modelo de unidad de la iglesia.
nos sometemos unos a otros. No hay tal cosa como un cristiano grande. Esos son estas iglesias estilo Hollywood. Y no toques al ungido. No, hermano, no hay tal cosa en la Biblia. No hay tal cosa en la Biblia, hermano. Nosotros somos hermanos en Cristo, hijos de un mismo Padre y tenemos el mismo Espíritu Santo. Amén. Y Jesús dice, como tú, oh Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. ¿Sabe? Cuando usted es miembro de una iglesia, usted constantemente va a una iglesia y usted sale por ahí a darle a la lengua y a hablar de su hermano en Cristo, usted lo que está haciendo es el trabajo del diablo. Usted está alejando a la gente del evangelio. Dice, para que el mundo crea. ¿Cómo va a creer el mundo en Cristo si ese Cristo lo que produce son falsos creyentes? Gente de doble vida. En la iglesia, Dios te bendiga, te amo en Cristo. Y desde que salen al parqueo despellejan a cualquiera. Y el mundo va a creer en esa caricatura de evangelio, hermanos. ¿Usted cree que el mundo va a creer? Le es más fácil al mundo creer en Aladino y su lámpara maravillosa. Le es más fácil creer en Buda. Pero no en ese evangelio, un evangelio sin poder de cambio, sin poder de transformación. La verdadera unidad nos la muestra la Trinidad. El Padre envía al Hijo, el Hijo se somete al Padre. Ellos envían al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ninguno se pelea por gloria. Ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos están unidos de tal manera que ellos quieren el uno la gloria del otro. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. El Hijo glorifica al Padre. Oiga lo que dice el versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Aunque muchos crean que ser cristiano es cualquier cosa, ser cristiano es tener la gloria de la Trinidad en sí mismo. La gloria que me diste yo les he dado. Versículo 22, léalo por favor. La gloria que me diste yo les he dado. La gloria que me diste yo les he dado. Aunque tú no andes volando en una nube, aunque tú no andes moviéndote como una serpiente, la gloria que me diste yo les he dado. Y eso no se trata de que tú lo sientas, porque hay veces después de 8 horas de trabajo que tú lo único que sientes es cansancio, ¿sí o no? Usted lo único que siente es deseo de dormir. Te dirá, pero ¿dónde está la gloria? Bueno, el Padre glorificó al Hijo y el Hijo, esa gloria que Él le dio, la puso en sus hijos. Eso es lo que dice el versículo 22. Y la parte A del versículo 23, Él dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Así es que el Padre y el Hijo están unidos en motivación, visión, en la verdad, en la santidad y en el amor. Los cristianos también. Y eso nos lleva al último punto, el desenlace de una verdadera unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
¿Cuál es el desenlace de esta unidad? De esta unidad fundamentada en la palabra. De esta unidad que no tiene que ver ni con tu idioma, ni con el color de tu piel, ni con tu nivel intelectual, ni con tu posición económica o social. Tiene que ver con Cristo y solo con Cristo. ¿Cuál es el desenlace? Número uno, el mundo se va a dar cuenta que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santiago dijo, yo parafraseando, si su religión no te cambia, no cambia tu lengua, tu religión es vana. ¿Y por qué hago tanto énfasis en la lengua? Porque la lengua es la parte visible de un pecado del corazón. Porque de la abundancia en el corazón, se le olvidó la otra parte, habla la boca. Hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. De la abundancia, o sea, la lengua expresa una partecita mínima de todo lo que hay dentro. Jesús dijo, el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. El mundo conocería entonces que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y número dos, y que el Padre los ha amado a ellos, o sea, a nosotros, como amó a Jesús. Cuando los cristianos son uno, cuando en vez de hablar más del hermano, yo oro por el hermano, las tinieblas saben que yo soy un verdadero cristiano. Cuando yo bendigo a mi hermano, en vez de maldecirlo con mis comentarios negativos, las tinieblas saben que el amor del Padre está en mí. ¿Entendemos eso? El amor del Padre está en nosotros cuando nosotros estamos unidos. ¿Entendemos eso? El amor del Padre está en nosotros. Y el Padre nos ama tanto como a Cristo. Eso es lo que este versículo final quiere decir. Aquí no hay lugar para sentirse solo. El Padre te ama, el Hijo te ama. Y el Espíritu Santo te ama tanto que habita en ti. La unidad del cristiano es alrededor de Cristo y su palabra. Hace 2000 años el Señor oró por esta unidad. Es por eso que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Reunidos en el nombre de Cristo. Hermanos, cuando amamos realmente a un hermano, que no sean palabritas huecas. El famoso cliché, yo te amo en Cristo. Amar en Cristo es amar como Cristo amó. ¿Entendemos eso? Es amar como Cristo. ¿Cómo amó Cristo? Oh, Él dio su vida. Amar sacrificialmente. Humillarse. Cuando un hermano te ofende y tú realmente lo amas, tú te humillas. ¿Sí o no? Tú te humillas porque tú lo amas. Porque el amor del Padre está en ti. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude. Porque sabemos
que hay ídolos en el corazón del ser humano que nos impide amar como Cristo quiere que amemos. Ídolos de orgullo, ídolos de soberbia en el corazón. Que el Señor aleluya. Vamos a orar. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, este precioso día. Señor, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos con nuestro carácter, ayúdanos a reflejar esa unidad que la Trinidad nos muestra. Ayuda a tu iglesia, ayuda a esta iglesia, Señor, a reflejar esa unidad. Que esta iglesia sea conocida como una iglesia que se ama. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, que te aman a ti y que se aman entre ellos. Padre, que tú elimines ese cáncer diabólico del chisme, que tantas vidas y relaciones destruye, y que tú conviertas el alma de los que aún andan en esos caminos, que tú los traigas a ti en arrepentimiento y fe, para que puedan. Padre, bendice tu casa, bendice tu iglesia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde, salude a sus hermanos.